Para dar inicio al concepto de qué es el aprendizaje cooperativo, es importante recaer en algunos conceptos como qué es cooperativo. Cooperativo es ser solidario, generoso y se sacrifica por su entorno, actuando conforme a la estrategia gana-gana. Cree en la dignidad de todas las personas y trabaja para conseguir los objetivos. Participa en las actividades comunitarias, sociales, profesionales y colabora en la superación de situaciones injustas. Por tanto, viendo ya lo que es la definición de aprendizaje cooperativo, esta es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de conocimiento y la adquisición de nuevas competencias y habilidades. La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar obviamente los objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para todo el grupo y está formado obviamente para cumplir las siguientes características. 1. La organización de la clase en grupos mixtos y heterogéneos, o sea, similares, donde los alumnos puedan trabajar conjuntamente en forma coordinada entre sí. Los objetivos de los participantes deben ser estrechamente vinculados, de tal manera que un objetivo de uno de ellos tiene que ser el objetivo del grupo, y así consiguen obviamente los objetivos planteados, ¿no? Deben tratarse de un sistema de interacción cuidadosamente diseñados que organiza e induce la influencia recíproca entre todos los integrantes del equipo. Esta metodología didáctica busca que los grupos se pongan de acuerdo sobre las tareas que tienen que ejecutar, decidir quién lo va a hacer, o sea, tienen que organizar, decidir los criterios que van a emplear y valorar en grupo los resultados que obtengan. Entre sus principios son los siguientes. 1. La interacción. Para alcanzar los objetivos previstos, el alumnado ha de apoyarse mutuamente uno con el otro y compartir sus recursos, sus conocimientos. Otro, la socialización. A la hora de trabajar en grupo, en armonía, debe desarrollarse conceptos como autocontrol y los integrantes, obviamente confianza entre los integrantes y la comunicación, que es imprescindible. La interdependencia. Los integrantes deben ser conscientes de que los esfuerzos individuales son beneficiosos a todo el grupo y así obviamente van a conseguir los objetivos planteados. Responsabilidad. Para que el grupo consiga sus objetivos, cada miembro debe cumplir la parte que le toca, ¿no? Obviamente sin perjuicio del resto, y para que todos los esfuerzos aunados realmente lleguen al propósito de lo que se quería ejecutar, ¿no? Y la evaluación que fomentar la autoevaluación del rendimiento, desarrollar un espíritu crítico, constructivo y saber tomar las mejores decisiones para así realmente poder observar que haya una verdadera retroalimentación y obviamente no sin prejuicios, ¿no?, de los resultados, y realmente que sea una evaluación crítica, como dice, y constructiva. Bueno, hasta ahí puedo explicar lo que es el concepto de lo que es aprendizaje cooperativo. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Oscar Villarte, de profesión comunicador social, y voy a intentar responder de manera clara y sencilla la pregunta del ¿para qué sirve el aprendizaje cooperativo? Muy bien, esta nueva metodología activa educativa denominada aprendizaje cooperativo, utilizada por los profesores, facilitadores, ya sea de clase virtual o presencial, prácticamente sirve al docente para que pueda potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera cooperativa y grupal. Además, para que pueda potenciar también la capacidad de razonamiento de cada uno de los miembros de un grupo de estudiantes. Por otra parte, sirve para fortalecer el trabajo en equipo de cada uno de los miembros, permitiendo así a los estudiantes que asuman responsabilidades y roles al interior de los grupos.
desarrollando actitudes empáticas, colaborativas entre algunos miembros que de alguna u otra manera puedan tener dificultades para la realización de algunos trabajos o tareas. Entonces diremos que el aprendizaje cooperativo sirve para el desarrollo de competencias sociales con roles claramente definidos, pues fomenta valores como la empatía, la ayuda mutua, la participación, la delegación de responsabilidades, la conciencia sobre los propios errores y también la autorregulación sobre el proceso de aprendizaje. Diremos también que el aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas sociales, como es la inclusividad y la atención a la diversidad de los estudiantes mixtos y heterogéneos. Finalmente, cabe muy bien esta frase clásica en el aprendizaje cooperativo: uno para todos y todos para uno. Hasta aquí algunos lineamientos sobre el para qué sirve el aprendizaje cooperativo. Sigamos viendo a nuestros compañeros. Adelante, mi querido grupo. Bien, gracias, estimado Oscar. Un saludo a todos los colegas de todo el país. Mi nombre es Robin Basualdo. En esta ocasión les voy a hablar sobre los elementos del aprendizaje cooperativo. Uno de ellos es la interdependencia positiva. Esto surge cuando los integrantes del grupo perciben que su trabajo está vinculado al de los demás y el éxito en el logro de sus objetivos depende del trabajo de todos los integrantes del equipo. De tal modo que el objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno de los integrantes falla. Esto quiere decir que todos necesitarán de la participación de los demás. Otro elemento esencial del aprendizaje cooperativo es la responsabilidad individual y grupal. Para conseguir este éxito se depende de todos los miembros. Es necesario un compromiso de grupo, donde todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales, y otro individual donde cada uno se responsabilizará de sus propios objetivos. Otro elemento esencial del aprendizaje cooperativo es la interacción estimuladora. Consiste en aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Los alumnos deben promover el éxito de los demás, compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus compañeros de grupo de tal forma que todos los trabajos se produzcan gracias al esfuerzo y aporte en conjunto, siempre basado en el compromiso y respeto por el compañero. Otro elemento esencial e importante del aprendizaje cooperativo es las habilidades interpersonales y grupales. Este elemento nos habla que los alumnos deben adquirir destrezas interpersonales y de trabajo en grupo. Deberán comunicarse, tomar decisiones, resolver conflictos, organizarse y apoyarse entre todos. Por ende, todas estas competencias también serán de responsabilidad del docente, promoviendo así una formación totalmente integral. Bueno, el último elemento esencial del aprendizaje cooperativo del que les voy a hablar es la evaluación grupal, en el que se menciona que los alumnos también tendrán que hacerse responsables del proceso de evaluación. Se destinará un tiempo para reflexionar conjuntamente en qué medida están alcanzando sus objetivos y las relaciones de trabajo de una forma sincera, respetuosa y crítica, de modo que deben tomar decisiones sobre aquello que necesitan reajustar o mejorar. En este sentido, es muy práctico el uso de rúbricas y de técnicas de metacognición, como por ejemplo las rutinas de pensamiento. Es todo lo que les puedo mencionar sobre los elementos del aprendizaje cooperativo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros, desde Tarija, María Luisa Rojas. Hoy voy a hablar sobre el aprendizaje cooperativo, una técnica que se llama puzzle de Aronson. Esta técnica es de cooperación, crea interdependencia entre los alumnos, ya que divide entre todos las tareas de aprendizaje e interacciones entre ellos mediante equipo de trabajo para lograr sus objetivos. Un valor añadido de esta técnica se refiere al hecho de que los alumnos no dependen excesivamente del profesor, sino
que son ellos, mediante su esfuerzo personal, los constructores de su propio aprendizaje. Vamos a hablar sobre el desarrollo de la técnica. La primera fase es de que se componen los grupos puzzle, que pueden ser por el abecedario A, B, C, D, o también números, 1, 2, 3, 4. Estos grupos son heterogéneos. En un segundo momento, el profesor selecciona un tema de materia. En este caso, yo seleccioné la atención integrada al continuo del curso de la vida en adolescentes y para el manejo de la hoja sistematizada. El profesor se ocupa de que exista material suficiente en el aula para que los alumnos puedan manejarlo. En este caso, la segunda fase, el profesor ofrece un listado en el que aparecen los componentes de cada grupo por nombres. Se reúnen cada grupo por separado en lugar específico del aula, donde expone brevemente el trabajo a realizar por cada grupo y el uso de material disponible. Una tercera fase es, reunidos los grupos puzzles, sus miembros dan lectura al caso y deciden consensuadamente. No es el profesor quien lo decide, qué sujeto va a realizar qué parte del tema, de manera que cada uno estará ocupado de realizar una parte del tema y será responsable de aprenderlo correctamente. Este grupo está compuesto por una enfermera, un enfermero, una madre con su hijo adolescente y un estudiante calificador. El estudiante calificador, finalizado el trabajo, elabora un pequeño documento reflejando los resultados. Buenos días, soy Natalie Valdivia y yo les voy a hablar acerca de los roles en los grupos de aprendizaje cooperativo. A la hora de trabajar de una forma cooperativa en el aula, el elemento fundamental es la formación de los grupos. La composición de los mismos tiene que ser de forma heterogénea, en rendimiento, en nivel de razonamiento, en etnia, en género, en las necesidades especiales de apoyo educativo. Por lo tanto, se recomienda que la realización de estos grupos presente unas dinámicas que le permitan tener una unión grupal. El aprendizaje cooperativo va a comprender 3 tipos de grupos de aprendizaje según su duración en el transcurso del tiempo. Tenemos los grupos formales. Los grupos formales tienen una mayor duración. Los objetivos son comunes y todos tienen que completar la tarea. Este nos permite fomentar lo que es la participación activa de todo el grupo y mejora el rendimiento a lo largo del curso escolar. Tenemos los grupos informales que tienen una menor duración, son aplicables para una actividad de enseñanza más directa. Y los grupos base, que es un grupo heterogéneo, este tiene una referencia a largo plazo, por lo tanto los miembros son estables y va a buscar bienes comunes como el equilibrio, el apoyo mutuo, el bien general de todos los miembros. Para lograr una mejor organización, resulta de enorme utilidad establecer los roles, asociando diferentes funciones. Estas tienen que contar con lo que es la participación activa del alumnado y la supervisión del docente, aportando las ventajas de que reducen, por ejemplo, la probabilidad de que haya alumnado que adopte una actitud más pasiva o otro más dominante. Va a garantizar el uso de las técnicas grupales básicas y también va a crear lo que es la independencia entre los miembros de cada grupo. Es importante ir presentando gradualmente a los participantes sus roles y es conveniente ir rotándolos para que cada miembro del grupo desempeñe cada rol. La clasificación de los roles, por ejemplo, para el alumnado van a ser 1. El secretario. El secretario es el que va a ordenar, va a verificar, va a corregir los trabajos, va a registrar el trabajo y va a ordenar los materiales empleados. Va a criticar también las ideas y va a hacer preguntas para comprobar si estas son consistentes. Tenemos lo que es el portavoz. El portavoz es el que va a mediar entre el grupo y el profesor, sintetiza e integra toda la información y se le informa al docente y también permite conseguir lo que es el material y los recursos que necesita el grupo. Tenemos lo que es el coordinador o moderador. Este da ideas, pone en práctica nuevas técnicas, genera un mejor ambiente
es optimista y va a fomentar la participación igualitaria de todos sus miembros. Va a ampliar también lo que son las perspectivas grupales y va a hacer lo que son las preguntas para buscar nueva información y generar respuestas mucho más allá de lo que es la primera respuesta general. Tenemos por último lo que es el controlador o gestor del orden. Este es el que va a observar, va a orientar el trabajo de manera global, distribuye equitativamente todas las tareas, va a comprobar si estas se van a cumplir a cabalidad, también los plazos, dirige lo que es una autoevaluación general, va a supervisar el orden de los turnos de palabra y de presentación. En cambio, la clasificación en cuanto al profesorado, estos van a ser facilitadores, mediadores o guía, recordando siempre que el padre en realidad de esta técnica coordinada va a ser David Johnson. Muchas gracias. Ventajas del aprendizaje corporativo. El aprendizaje corporativo mejora significativamente el desarrollo de las competencias. Por lo tanto, podemos mencionar las siguientes ventajas: motivación, comprensión, rendimiento y convivencia. Ventajas del aprendizaje corporativo. El aprendizaje corporativo mejora significativamente el desarrollo de las competencias, por lo tanto, podemos mencionar las siguientes ventajas. Motivación. Al verse involucrado en las tareas, los estudiantes promueven mayor iniciativa y compromiso. Comprensión. El trabajo en grupo es más eficaz y productivo porque lleva a la reflexión el qué hacer y por qué hacer dicho trabajo. Rendimiento. Mejora la calidad de trabajo realizado, así como el grado de dominio de los conceptos y procedimientos. Convivencia. El ambiente de trabajo mejora, juntos luchan por conseguir un mismo fin. Se refuerzan lazos entre los estudiantes y mejora sus relaciones personales, autoestima y inclusividad. ¿Cómo debe formarse un docente para aplicar el aprendizaje cooperativo? El papel del docente en las actividades cooperativas. En el aula, el docente siempre busca la coherencia entre lo que planifica y lo que hace. La aplicación de las actividades cooperativas no es tarea fácil, exige como docentes condicionar una estructura eficaz que asegure la calidad y el éxito en cada estudiante. Al iniciar cualquier actividad cooperativa en clase debemos preguntarnos ¿cómo enseño y cómo analizo lo que sucede en el aula? ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de observar los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo puedo aplicar estas tareas en mi aula con mis estudiantes paulatinamente? Implicar a los estudiantes en actividades cooperativas requiere unas funciones por parte del docente. A continuación se expone las de Lobato. El docente como facilitador. Durante la realización de las tareas cooperativas en clase, el instrumento fundamental para facilitar el proceso interactivo de los estudiantes es el docente. Este último les permite dar y reforzar su confianza en la resolución de sus problemas de aprendizaje. Por su parte, el docente debe fomentar un ambiente adecuado para facilitar la cooperación entre los miembros del grupo, ya que todos sabemos que el ambiente que nos rodea en el desarrollo de una clase tiene gran repercusión en el aprendizaje. El docente como modelo. En la práctica de las actividades cooperativas, el docente debe manejar una herramienta de aprendizaje potente, que es el modelado, una conducta ejemplar que ayude a los estudiantes. Cuando el docente actúa de manera verbal y gestual, aplicando habilidades cooperativas a los estudiantes, les permite hacerse una idea clara de lo que significa este tipo de conducta cooperativa. Por ejemplo, las habilidades sociales, sin las cuales no se puede garantizar el buen funcionamiento de ningún tipo de grupo. El uso de algunas de estas destrezas, como la escucha atenta, la capacidad de disentir de una forma adecuada y saber esperar pacientemente, son manifestaciones del respeto a los otros, necesarias en un contexto de aprendizaje cooperativo. El docente como monitor. Formar grupos heterogéneos en las actividades cooperativas tiene como objetivo la disponibilidad de todos los miembros del grupo para ayudarse a la hora de aprender. Sin embargo, el docente puede enfrentarse a ciertas dificultades, como alumnos marginados, excluidos, dominantes y a los que no les gusta trabajar en grupo. La tarea del profesor, pues, es ayudar a resolver estas situaciones problemáticas con los grupos. Respecto al monitoreo, se plantea un modelo de 3 pasos. Debemos chequear si los estudiantes están trabajando juntos, chequear si los estudiantes están haciendo el trabajo bien y debemos observar y dar retroalimentación. El docente como observador. Durante la realización de las tareas cooperativas en el aula, la función primordial del docente es la observación,
que le permite intervenir y controlar el proceso de las actividades cooperativas. Su capacidad como observador le posibilita recoger pistas sobre aspectos importantes del aprendizaje para poder orientar a los alumnos y ayudarlos a alcanzar metas pretendidas. Debe ser orientado hacia toda la clase cuando sea necesario aclarar algún tipo de concepto o pautas generales a un grupo en concreto, cuando éste le pida y ninguno de sus miembros sea capaz de avanzar las respuestas, o a un miembro del grupo cuando la situación lo requiera. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy me toca hablar acerca de cuáles son las resistencias al uso del aprendizaje colaborativo. Bueno, son muchos los factores de los cuales los docentes no aplican esta técnica. Por ejemplo, que no se encuentran capacitados, no tienen la destreza, no tienen los conocimientos necesarios en cuanto a la formación de grupos, el aprendizaje cognitivo. Otro factor que es muy importante es que la infraestructura no es la adecuada, ya que para el aprendizaje colaborativo se necesita tener mobiliarios adecuados que promuevan la interacción, que promuevan la comunicación tanto verbal como visual entre los participantes, entre los estudiantes, para que de esa manera facilitar la comunicación entre ellos y sobre todo a compartir las ideas y perspectivas que tengan acerca de la temática, ¿no? Entonces, otro es que el tiempo de supervisión, es que como a veces tienen grupos muy numerosos, que es difícil controlar, tener un control sobre ellos, la concientización, y sobre todo es para que aquellos docentes que están acostumbrados a hacer lo mismo y tienen un miedo al cambio, ¿no? Entonces, ellos directamente no aplican por falta de conocimiento, por falta de adquirir esta competencia, y bueno, son algunos de los factores que intervienen para que los docentes no apliquen el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, la organización, falta de infraestructura, el tiempo de supervisión, no contienen los materiales adecuados y por último, no tienen miedo a un cambio. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias amigos. Llegamos a este apartado de las recomendaciones y conclusiones acerca del aprendizaje cooperativo. Les habla Diego Suárez desde Sucre para indicarles las conclusiones a las que hemos llegado en grupo acerca de esta técnica didáctica de aprendizaje. Vamos a arrancar indicando que es una técnica muy recomendada para impartir en los cursos, debido principalmente a que beneficia a ambas partes, tanto docentes como estudiantes, en gran medida. Al docente le ayuda con su programa académico debido a que refresca un poco la materia y el estudiante adquiere mejor los conocimientos y al estudiante desarrolla en él competencias que son necesarias para su día a día. Forma líderes pequeñitos en los grupos, a decir verdad, pero líderes finalmente, y además de que ellos trabajan en equipo y forman lazos de amistad entre sí. Al momento de hablar de el trabajo del aprendizaje cooperativo, hay que tener cuidado al momento de implementarlo en cierta medida y todo relacionado al esfuerzo que va a realizar el docente en la supervisión de los grupos de trabajo. Todas las limitaciones que podamos encontrar en este tipo de didáctica van a ir direccionadas al esfuerzo del docente, debido a que primero, no se puede realizar en grupos muy grandes debido a que la intervención del docente tiene que ser muy específica en todos los grupos para que ellos no sientan abandono. Si se utilizaría en grupos demasiado grandes, de 17, 18 o 20 grupos, el tiempo que podría brindarle el docente a cada uno de estos grupos sería muy limitado y los estudiantes sentirían una sensación de abandono. La siguiente es indicar de igual manera que no se pueden realizar estas actividades, las actividades de aprendizaje cooperativo con temas novedosos. En realidad hay que darles una breve introducción, darles trabajo para que ellos puedan ya investigar en sus hogares, analizarlo y recién en clase entrar de lleno con el aprendizaje cooperativo con ellos ya teniendo una base. Y ahí también vemos el desenvolvimiento, el esfuerzo del docente y el tiempo que le dedique a sus estudiantes. Otro de los énfasis que tiene que realizar el docente es en el de los grupos heterogéneos. Buscar siempre un equilibrio entre razas, sexos y además entre líderes y no líderes en el grupo para que no hayan choques y sean grupos que puedan trabajar siempre al máximo rendimiento y brindarle a los estudiantes y también al docente el mejor de los resultados. Muchas gracias.